Y si el verdadero perdedor de este conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán no es el país bombardeado, sino el que compra discretamente su petróleo, mientras los misiles impactan Irán y el estrecho de Hormuz se acerca al caos, China enfrenta un problema incontrolable, insustituible e imposible de costear. Casi la mitad de su petróleo importado pasa por un solo cuello de botella y gran parte proviene de Irán a precios rebajados. Si le quitas eso, incluso parcialmente, la segunda economía mundial siente presión rápido. Las fábricas se frenan, los costos de envío suben y la seguridad energética pasa de estrategia a crisis casi de inmediato. Me refiero a que solo hay que ver a la gente haciendo fila en las gasolineras de toda China, mientras las escaseces se intensifican. Y aquí está el giro inesperado que la mayoría de la gente no ve. Esto no se trata solo del petróleo, se trata de capacidad de presión. El conflicto que afecta a Irán también acorrala a China, limitando su acceso a energía barata, mostrando la fragilidad de sus suministros y forzando a Pekín a tomar decisiones difíciles que evitó durante años. Este video explica por qué esta guerra no es solo otra crisis en Medio Oriente, sino un golpe al motor económico de China. Esto podría cambiar el equilibrio global de poder más rápido de lo previsto. La verdad es que la conexión de China con Irán es más profunda de lo que muchos se imaginan, y silenciosamente se ha convertido en uno de los pilares de su crecimiento económico. En 2025, China estaba importando alrededor de 1.4 millones de barriles de petróleo iraní cada día. Esta cifra impresionante representa aproximadamente el 13% de todas sus importaciones marítimas. Las sanciones a Irán alejaron a la mayoría de compradores, permitiendo que China obtuviera más del 90% de sus exportaciones. China no solo compró, sino que lo hizo de forma inteligente, obteniendo barriles con descuentos de $20 a $30 bajo el precio de mercado. Como imaginarás, Pekín ahorró miles de millones en compras, pero con sanciones, ¿cómo obtuvieron el petróleo? Fácil, lo movieron por la flota fantasma de Irán, trasbordos discretos entre buques cerca de lugares como Malasia y mucho papeleo para mantenerlo oculto. Con el tiempo, esto se volvió un sistema bien aceitado. En Shandong, pequeñas refinerías independientes conocidas como teapots basaron su negocio en crudo barato y pesado, transformándolo en diésel, gasolina y químicos que impulsan la economía. El flujo constante de petróleo barato no solo mantuvo ocupados a los refinadores, sino que fortaleció la ventaja global de China, ya que los bajos costos de importación facilitan todo lo demás. Las fábricas producen más, los precios siguen competitivos y las exportaciones fluyen. El crecimiento es estable por una base sólida. Sin embargo, en el momento en que ese suministro comienza a tambalearse, todo el panorama empieza a cambiar, y esa es la situación en la que se encuentra China ahora. La guerra en Irán ha destruido la arteria petrolera de China, dejando a Pekín expuesta a mayores costos e incertidumbre. El estrecho de Hormuz, por donde pasa casi una quinta parte del petróleo mundial, es ahora un punto crítico. Los petroleros que llevaban crudo iraní a China ahora enfrentan dificultades por la guerra entre Estados Unidos y Israel e Irán. Antes el petróleo barato era constante, ahora es una apuesta riesgosa. Para China, esto es una exposición directa, no un riesgo lejano. Alrededor del 37 al 40% de su petróleo transportado por mar pasa por este corredor, incluyendo suministros de Arabia Saudita, Irak, los Emiratos Árabes Unidos e Irán. Cuando sumas todo, aproximadamente la mitad de las importaciones totales de petróleo de China provienen de esta región. Cuando aumentan las tensiones aquí, el impacto es inmediato y difícil de evitar. China ha tenido que buscar alternativas rápido. Mientras los precios mundiales superan los $100 por barril, la interrupción no solo afecta a las ganancias. Esto muestra lo frágil que es la dependencia de China en la cadena de suministro de Medio Oriente. Ahora, adquirir petróleo iraní es una apuesta riesgosa. El estrecho de Hormuz tiene minas. Lanchas rápidas de ataque iraníes hostigan petroleros y drones han atacado barcos que transportan crudo. El líder supremo declaró bloqueado el paso, mostrando que Teherán quiere usar este punto estratégico como arma. Los petroleros que cruzan enfrentan retrasos, mayores costos de seguro y riesgo constante de ataques. Algunos barcos son redirigidos rodeando África, lo que añade semanas a los tiempos de entrega y consume mucho más combustible, mientras otros quedan anclados para evitar riesgos en aguas disputadas. Encima de todo, los 3 grupos de combate de portaaviones estadounidenses desplegados en la región proyectan gran poder de fuego y garantizan respuesta inmediata ante cualquier escalada iraní. Su presencia vuelve al Golfo un tablero militar, donde cada movimiento de los petroleros es vigilado por aviones, destructores y submarinos. Aunque el crudo logra pasar,
Los pagos se complican por sanciones y canales poco confiables. Lo que era ventaja estratégica para China ahora es un lastre. La guerra redujo el suministro y destruyó el sistema de entrega, haciendo que cada barril de petróleo iraní sea una apuesta costosa y riesgosa bajo la sombra de minas, ataques con misiles y la vigilancia de 3 grupos estadounidenses de portaaviones. Estas refinerías independientes ahora enfrentan una situación difícil. Sin su suministro habitual, cambiar a otros petróleos no es fácil ni barato y los costos suben casi de inmediato. Ahí se agrava el problema. No se trata solo de perder petróleo, se trata de perder el petróleo más barato. Cuando se acaban esos barriles con descuento, los costos suben en todo el sistema. Refinerías diseñadas para operar con bajos márgenes ahora están bajo presión. Algunas reducen producción y otras podrían cerrar si esto continúa. El efecto dominó impacta rápido la economía real, sobre todo en regiones industriales donde millones de empleos dependen de la producción. Pero la historia no acaba con el petróleo. El mismo paso angosto también transporta gas natural licuado, o GNL, y China depende mucho de él. De hecho, es el mayor importador de GNL del mundo, y una pequeña parte proviene de Qatar. Cada uno de esos envíos debe atravesar el mismo cuello de botella que ya está bajo amenaza. A diferencia del petróleo, los mercados de gas son menos flexibles. No se pueden desviar grandes volúmenes y las reservas son limitadas. Eso significa que cualquier interrupción afecta rápidamente, haciendo que los precios se disparen y se propague por todo el sistema casi de inmediato. Y cuando el gas escasea, la presión se traslada directamente a la electricidad. Cuando los precios suben o hay menos suministro, la energía es más cara y menos confiable. Las fábricas enfrentan mayores costos, límites de producción y hasta el riesgo de cierre. Cuando la energía escasea, los gobiernos tienen que tomar decisiones. Los hogares y las ciudades tienen prioridad, lo que a menudo deja que la industria pesada reciba el golpe primero. Plantas de acero, fábricas químicas y centros de exportación reducen producción primero. No solo el petróleo está elevando los costos, el gas es incierto, la electricidad limitada y todo el sistema energético se ve presionado al mismo tiempo. China no ha ignorado estos riesgos. Ha pasado años intentando diversificar sus fuentes de energía. Los ductos de Rusia y Kazajistán aportan un flujo terrestre constante, y la producción nacional da algo de apoyo. Las inversiones a largo plazo en autos eléctricos y energías renovables disminuyen la demanda en algunas áreas. Estas acciones ayudan, pero no sustituyen pronto lo que llega por mar. El petróleo de Oriente Medio transportado por mar sigue siendo clave. Diversificar ayuda, pero no cierra la brecha rápido. Por eso el estrecho de Hormuz sigue siendo el mayor punto débil. Cualquier interrupción aumenta costos y da ventaja a quien controle el flujo. Por eso China ha recurrido a Rusia. Compradores chinos han llevado las compras de crudo ruso a niveles récord. Los ductos aportan estabilidad y reducen riesgos, pero esto implica sacrificios. Mucho del petróleo ruso es más ligero que el crudo iraní pesado, que muchas refinerías están diseñadas para procesar. Se requieren ajustes, y esos cambios a menudo significan menor eficiencia y mayores costos. La competencia crece, pues India y partes de Europa buscan los mismos barriles ante la incertidumbre del suministro de Medio Oriente, elevando los precios, y Rusia conoce la dependencia de China. Cuanto más dependiente se vuelve Pekín, más influencia tiene Moscú. Esa influencia puede aparecer en los precios, en los términos de los contratos o incluso en expectativas políticas más amplias. El petróleo ruso cubre parte de esa brecha, pero con condiciones. Le da tiempo a China, pero no soluciona el problema de fondo. Si te está gustando ver cómo China queda poco a poco acorralada, como si estuviera jugando Jenga geopolítico sin bloques de repuesto, dale like y suscríbete para que no te pierdas la próxima vez que alguien voltee el tablero. En serio, suscríbete, es gratis. No como el petróleo de China en este momento. De todos modos, si la situación sigue así, Estados Unidos podría encontrarse en una posición de influencia con poder sobre la energía de China. Estados Unidos puede presionar el sistema energético hasta aplastar a Pekín, y ya comenzó. Si quiere apretar aún más, no solo depende del bloqueo. Ya tomó medidas para proteger a sus aliados y dejar a China expuesta. Washington creó un programa de reaseguro de $20,000 millones a través de la Corporación Financiera de Desarrollo. En resumen, es un respaldo financiero para barcos que cumplan los requisitos. Si un petrolero lleva petróleo a un país amigo, el programa baja su riesgo, facilita el seguro y mantiene la carga en movimiento. Así, los socios aseguran su suministro energético pese al riesgo en el estrecho de Hormuz. Pero China queda fuera de esa protección. Sus petroleros siguen vulnerables a altos costos y riesgos de interrupciones, ya que no tienen cobertura. Además, Pekín no puede crear su propio sistema de inmediato. Construir una red global de reaseguros lleva años, no meses, y desplegar una armada capaz de proteger cada petrolero es aún más difícil. Mientras aliados de Estados Unidos
mueven su petróleo bajo protección de Washington, China enfrenta un cuello de botella difícil de resolver. El bloqueo se mantiene, la presión aumenta, y solucionarlo es cualquier cosa menos sencillo. Lo que hace Estados Unidos en el estrecho de Hormuz es similar a cómo China usó las tierras raras como arma. Pekín aprovechó su casi monopolio sobre esos metales para recordarle a Washington que los sistemas de defensa avanzados y las industrias de alta tecnología dependen de cadenas de suministro controladas por China. Al limitar exportaciones, China expone la vulnerabilidad de Estados Unidos y lo obliga a replantearse hasta dónde podía llegar en las disputas. Fue una demostración calculada de poder, convirtiendo los minerales en una forma de presión. Actualmente, Estados Unidos juega el mismo juego, pero con rutas energéticas. Con un programa masivo de reaseguro, Washington asegura el petróleo para sus aliados y deja a China con más costos y riesgos. El mensaje es claro. Estados Unidos protege a sus aliados, pero China está sola. A diferencia de las tierras raras, el petróleo por Hormuz tiene un impacto inmediato. Impacta de inmediato a las refinerías chinas, subiendo precios y limitando el suministro. Estados Unidos solo debe controlar el paso, no el recurso. Ambas estrategias buscan convertir cuellos de botella en fichas de negociación. China mostró que los minerales podían usarse para doblegar a Estados Unidos a su voluntad. Estados Unidos demuestra cómo usar rutas energéticas para presionar a China. Diferentes recursos, diferentes plazos, pero la misma lógica subyacente. Estos son juegos de poder globales, donde el control sobre el flujo de suministros críticos se convierte en una forma de dictar las reglas. Quien controla el cuello de botella tiene la capacidad de presión, y en esta competencia, esa capacidad de presión es la verdadera moneda del poder. Ahora que los envíos de petróleo de Irán a China están comenzando a agotarse, Pekín está buscando un plan B. Tradicionalmente, esa alternativa ha sido Venezuela. Durante años, Caracas sirvió como un salvavidas vital, enviando millones de barriles de crudo a China a cambio de préstamos e inversiones. En su auge, China importaba cerca de 300.000 barriles diarios de Venezuela, mostrando la relación como una asociación estratégica duradera. Ese colchón colapsó cuando Washington reforzó el control sobre Venezuela, arrestó a Nicolás Maduro y derrumbó su régimen. Ahora, con sanciones, reestructuración de deuda y presión, Estados Unidos debilitó el sector petrolero de Venezuela. Esto ha hecho que una fuente antes confiable de crudo barato para China sea ahora inaccesible, lo que ha sido una amarga decepción para Pekín. Venezuela no era solo un proveedor, sino una protección ante la inestabilidad en Medio Oriente. Cuando el Golfo era incierto, los barriles venezolanos ayudaban a equilibrar el riesgo. Perder esa protección revela vulnerabilidades en la estrategia energética china, en el peor momento posible. Mientras los flujos de petróleo de Irán son estrangulados por los bloqueos en curso, China se encuentra incapaz de recurrir a Venezuela para llenar el vacío. En cambio, enfrenta precios más altos y opciones cada vez más limitadas. Esto la obligó a depender más de Rusia o buscar acuerdos en regiones con menor influencia de Washington. Ninguna de esas alternativas iguala la escala o confiabilidad que Venezuela ofrecía antes. El panorama general es cada vez más claro. Con Irán bloqueado y Venezuela siendo arrastrada a la órbita de Estados Unidos, China ve reducido su panorama energético, antes diversificado, ahora lleno de cuellos de botella. Las opciones de respaldo de Pekín están deteriorándose y Washington es muy consciente de este cambio. Al aislar a Venezuela y restringir exportaciones de Irán, Estados Unidos ha acorralado a China, dejándola vulnerable a presión de ambos lados. No es solo petróleo, también es capacidad de presión en el juego del poder global. Perder Venezuela implica que China pierde una carta estratégica clave. Los problemas de China con el petróleo iraní no solo son de suministro, impactan la gran meta de Pekín de cambiar el comercio global de energía. Por años, el petróleo se ha vendido en dólares, lo que le da a Washington una enorme capacidad de presión. Pekín ha estado tratando de debilitar ese dominio, impulsando más transacciones en yuanes. Irán era fundamental para este experimento. Las sanciones llevaron a Teherán a buscar opciones y a ser de los pocos grandes productores que aceptan pagos en yuanes. Cada envío con descuento de crudo iraní a China no solo era combustible para la economía, era un paso pequeño pero deliberado hacia la construcción de un nuevo sistema donde el dólar no fuera el rey. El conflicto cambia esa ecuación. Cuando la guerra o la inestabilidad golpean, los mercados instintivamente vuelven a lo que consideran seguro, y en el petróleo, eso todavía significa el dólar. Comerciantes y productores buscan estabilidad, que el dólar ofrece, lo que limita el avance de China hacia un sistema paralelo. En lugar de ganar terreno, Pekín se encuentra estancado, observando cómo la crisis refuerza precisamente la estructura financiera de la que ha estado tratando de escapar. El bloqueo del estrecho de Hormuz no solo corta el suministro de petróleo, también afecta el intento de China de cambiar las reglas del comercio global. Ahora que el petróleo iraní desaparece, la presión se siente en casa y rápido.
¿Cómo se supone que lidiemos con esto? Ni siquiera puedes hacer fila para cargar combustible. Mira cuánta gente hay y las dos filas de allá. Observa de este lado. Hay fila en ambos lados y no puedes entrar. Esta mañana no pude pasar. Volví en la tarde y seguía igual de lleno. Lo ves primero al cargar gasolina. Los precios en Pekín y Shanghái suben y ese aumento pronto se extiende por todo el sistema. El transporte en camión se encarece, las entregas se retrasan y suben los precios de alimentos por el mayor costo de moverlos. Así, un problema de energía se vuelve algo cotidiano. Los hogares lo notan al comprar. Las empresas lo notan al enviar productos y el sistema se tensa. En algunas zonas industriales, la frustración ya está creciendo, con protestas relacionadas con el aumento de los costos del combustible y empresas advirtiendo que los retrasos se están extendiendo. Incluso Pekín admite que esto se está convirtiendo en una crisis causada por la acción humana, lo que muestra su gravedad. Además, la situación en el extranjero también comienza a desmoronarse. Irán no era solo un proveedor de petróleo para China, sino un actor clave en su plan mayor, especialmente con la iniciativa de la Franja y la Ruta en Medio Oriente. China invirtió mucho en infraestructura, puertos y proyectos industriales, confiando en que el petróleo barato y buen acceso consolidarían su presencia regional. Por un tiempo, la estrategia funcionó. Las sanciones acercaron a Irán a China, permitiendo a Pekín probar sistemas como el comercio de petróleo en yuanes. Ahora, por el conflicto en Irán, los planes se desaceleran, proyectos detenidos, oleoductos sin terminar y expansiones portuarias perdiendo impulso. Antes parecía una asociación sólida, pero ahora se siente incierta. Al juntar todo, el patrón es claro. China está siendo presionada por ambos lados. En casa, los costos están aumentando y las cadenas de suministro se están desacelerando. En el extranjero, una de sus alianzas clave se debilita en el peor momento. En lugar de avanzar y expandir su influencia, China ahora está atascada gestionando problemas en ambos frentes al mismo tiempo. Y ahí es donde entra la verdadera presión. Esto ya no se trata solo de petróleo, se trata de impulso. China creó este sistema para proteger su crecimiento y tener más control sobre su futuro. Ahora ese sistema está bajo presión y con el tiempo tiene menos opciones para solucionarlo. Entonces, con la forma en que la situación se está desmoronando, ¿por qué China simplemente no interviene y calma las cosas? A simple vista, parece que debería hacerlo. China requiere a Irán por el petróleo, su ubicación y como contrapeso a la influencia occidental. Pero al analizar más a fondo, los límites surgen pronto. Intervenir abiertamente implica riesgo de enfrentamiento directo con Estados Unidos, y Pekín no está dispuesto a asumirlo. Su economía depende del comercio global, por lo que cualquier amenaza a esos lazos tiene graves consecuencias. Además, la presencia militar de China en el Golfo aún es menor frente a las fuerzas existentes. Su fuerza es el dinero, no el poder militar. Puede invertir, prestar y comprar, pero no controla fácilmente lo que pasa en una zona de conflicto. Esto nos lleva a otro problema. China no solo trata con Irán, también depende de proveedores del Golfo como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Si se inclina demasiado hacia Irán, corre el riesgo de afectar esas relaciones y poner en peligro aún más su suministro de petróleo. China prefiere equilibrar con cuidado en vez de intervenir. Observa la situación, hace pequeños ajustes y evita movimientos que empeoren las cosas. Mientras China se contiene, otros ganan terreno. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos ahora tienen más fuerza, pueden mover envíos con flexibilidad y aprovechar precios más altos. Esto cambia la dinámica rápidamente. China ahora necesita más que nunca su petróleo, lo que les da más poder de negociación. Por eso Pekín ofrece más inversiones y cooperación para asegurar el suministro. Mientras Irán recibe presión, otros productores ganan influencia y China debe esforzarse más por mantener su apoyo. Además, esta presión limita opciones. Algunos creen que una crisis así podría distraer al mundo y permitir que China actúe en otros lugares, incluso cerca de Taiwán. Pero al analizar la presión interna, esa idea no se sostiene. Si la energía es incierta y cara, la prioridad es la estabilidad. Arriesgarse mucho en el extranjero solo empeora la situación y aumenta la presión sobre el suministro, dejando a China en una posición complicada. Está muy afectada por la crisis, pero no puede resolverla fácilmente. Al distanciarse surge el panorama general. Hay una brecha entre el poder económico y militar. Momentos como este dejan clara esa brecha y muestran cómo opera la influencia en situaciones serias. China ha expandido su influencia mundial con comercio, préstamos e infraestructura. Esto funciona en tiempos de estabilidad, pero en conflictos surge otro tipo de poder. Estados Unidos aún puede influir mediante su marina, alianzas y control de sistemas financieros clave. Los países se dan cuenta de quién puede proteger las líneas de suministro y quién puede actuar cuando realmente importa. Los lazos económicos crean relaciones, pero en situaciones así, el poder duro predomina y la gente observa.
Los países en desarrollo están atentos. Muchos han optado por acuerdos comerciales y asociaciones de inversión, pero ahora ven sus límites. La seguridad sigue siendo clave y no todos los socios la garantizan. China avanza con cautela y reflexión, mientras otros están más dispuestos a actuar. Con el tiempo, esa diferencia empieza a influir en cómo los países deciden con quién alinearse. Aquí es donde se acumula la presión a largo plazo. China necesita energía constante y barata para crecer, pero asegurarla sin causar problemas es cada vez más difícil. Si se mantiene cauteloso, los costos siguen altos y la presión aumenta lentamente. Si presiona más, corre el riesgo de una escalada que podría empeorar las cosas muy rápido. De cualquier manera, no hay un camino fácil. Los altos precios de la energía afectan a las industrias y frenan el crecimiento. Invertir en lugares como Irán es más riesgoso por la creciente inestabilidad. Las rutas de suministro siguen vulnerables y la competencia por recursos aumenta. Aunque las cosas se calmen, el sistema podría no regresar a su estado anterior. Si el conflicto continúa, la presión solo aumenta. Ese es el verdadero problema y no es algo temporal. Es una prueba de la verdadera fortaleza del sistema chino bajo presión. Energía, cadenas de suministro y geopolítica, todo se está tensando al mismo tiempo. Actualmente no hay una salida sencilla. La guerra en Irán es una pésima noticia para China porque afecta cada aspecto de la estrategia de Pekín: interno, internacional y estratégico. Pekín ahora se encuentra acorralado, con pocas opciones y enfrentando un mundo donde Washington tiene la ventaja. Esto no es solo una crisis energética, es un revés geopolítico que inclina el equilibrio de poder en contra de China, justo cuando buscaba cambiar las reglas. Si este video te mostró que el estrecho de Hormuz es el embotellamiento más caro para China, dale like y suscríbete para más análisis. Además, activa las notificaciones para que nunca te tomen por sorpresa cuando estalle la próxima crisis en un cuello de botella. Gracias por ver el video y mantente alerta allá afuera.